vieron el partido ayer de Francia? But how many of you watched the game with friends? Fíjense que yo lo que vi de ese partido fue el inicio. The only thing that I saw was at the beginning. Y me gustó mucho lo que se honró en la nación, creo que fue en Filadelfia que estaban jugando. And I like a lot how they honor the nation. I think it was Philadelphia that Y were pude playing. ver pude discernir, uno ve todo en el ámbito natural y lo traduce al ámbito espiritual, And I was able to translate like from the natural atmosphere to the spiritual one. que no fue una casualidad que se hiciera ese partido en Filadelfia, That it was not a coincidence that it was being done in Philadelphia. That they played porque Philadelphia. fue ahí donde se firmó lo del 4 de julio. Because it was there where the 4th of July independence was signed. He estado 2 semanas investigando acerca de la historia de esta nación I've been 2 weeks investigating about the history of this nation. y verdaderamente cuando vi la entrada, la introducción de este partido, And truly when I saw the introduction of this game, dentro de mí se ocasionó una explosión de sentimientos. inside of me I have like an emotional explosion. Ver cómo esta nación celebra ese día de independencia. See how this nation celebrate that date of independence. Y aún aquellos que todavía no han obtenido un estatus legal, celebra el 4 de julio. Even those that have not a legal status do celebrate the 4th of Porque July. residimos en este país y más aquellos que hemos sido adoptados, que esta nación nos ha recibido y nos ha dado documentos legales con mayor contentamiento, también celebramos. Because this nation has adopted us and has given us those papers, and we do celebrate it as being adopted by this Y nation. entrando en esa celebración del 4 de julio, And entering into that celebration of 4th of July, yo quiero leer algo como que yo investigué, que profundicé para que podamos entender el verdadero significado de la historia. and I would like to read something that I got deeper into so we could understand the true meaning of the history. Yo lo había estudiado un poquito para cuando me tocó hacer el examen de la ciudadanía, I studied this before when I did my citizenship exam, pero verdaderamente no había profundizado lo que verdaderamente conllevó la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. but truly I didn't get deep into what the cause of having the independence. Y esta declaración de independencia And this Declaration of Independence se firmó en 1776. was signed in 1776. Para muchos, como les digo ahora, son fireworks, son carne asada, son hot dogs, son hamburguesas, y para otros son bebidas, para otros es viajes. For many, there's like fuegos artificiales, hot dogs, y parades, but for others, they're like trips and travels. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se firmó este documento, no se comenzaba sí se celebraba la libertad, no más ser esclavos, no más ser independientes de la nación de Inglaterra, no más depender del abuso de que se estaba llevando en este país. So when it was first signed, it was like a declaration of saying, no more. I don't want to like continue being a slave. I don't want to continue being abused. Pero la primera firma, el documento que se firmó, se representaba una dura y sangrienta batalla. But the first time that this document was signed, it was a harsh battle and a bloody battle. Muchas veces no nos detenemos y no agradecemos a Dios de lo que muchas personas han derramado sangre y aún hasta el tiempo de ahora están derramando sangre para que nosotros podamos disfrutar de una independencia, de una libertad. We don't take into consideration of so many people that like shed their blood to have this Independence Day. La batalla no ha parado. And the battle has not stopped yet. Las armas todavía no se han guardado. The weapons are still there. They're not being kept away. Ha habido una guerra acampal desde el 4 de julio A continuous, de 1776. a continuous war has been happening since that day, 1776. Hasta la actualidad, esta nación todavía tiene soldados en posiciones batallando para que nosotros podamos de una libertad segura, disfrutarla.
Until today's day, this nation has soldiers that are battling for the freedom so we could enjoy that freedom. O sea que esta celebración del 4 de julio de 1776 So that celebration of 4th of July in 1776, no fue el resultado inmediato, it was not like an immediate result, sino la determinación absoluta de dejar de ser esclavos. but rather the determination, an absolute determination to stop being a slave. Y eso es lo que Dios quiere que hoy aprendamos en la historia de Joel. Como hijos de Dios tenemos que tener una determinación, tomar una decisión de dejar de ser esclavos. And that's what God wants us to do in the book of Joel, to have a determination to stop being slaves. Dios, el Padre, dio a su Hijo para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. God the Father gave his Son so we could have abundance life. Dios derramó, el Hijo Jesucristo de Nazaret, derramó su preciosa sangre para que fuera el precio de nuestra libertad. God sent Jesus, his precious Son, so he could shed his blood for us, so we could have that freedom. Y en estos tiempos Dios quiere que hagamos conciencia, And in this time, God wants us to have que conscience, meditemos, nos detengamos, to meditate, to stop, de que muchos puedan estar celebrando salvación, libertad, sanidad, restauración, transformación, that many could be celebrating deliverance, salvation, healing. pero otros tenemos que tener las armas puestas. But others, we need to have the weapons. Y tenemos que estar conscientes que tenemos que ir al ataque. And we need to be conscious that we need to go to attack. No es solamente tener el arma en defensiva. It's not just to have the weapon in defensive mode. Dios quiere una iglesia que se active a la ofensiva. Y Dios English. dice, tomen sus armas y avancemos. No estemos más a la defensiva, sino que necesitamos accionar a la ofensiva. And God is telling you, take your weapons and don't be in a defensive mode, but be in an offensive mode. Porque dice su palabra Because his word says que en estos tiempos la maldad de muchos se incrementará. that the many people will increase their Y en wickedness. consecuencia de que esa maldad se va a incrementar, lo dice en Mateo 24, And as consequence, Matthew 24 says, el amor de muchos se va a enfriar. the love of many will grow cold. ¿Qué es lo que se está produciendo, la agenda del infierno para estos tiempos? What is that the agenda of the enemy it's producing for these times? Que el amor de muchos hijos de Dios se enfríe. That the love of many grows cold. Que el amor de muchos hijos de Dios se opaque. That the love for many of children of God. Porque el just propósito del rise. diablo, Because the purpose of the de enemy, Satanás, of Satan, de Lucifer, of Lucifer, es que la maldad se incremente. it's for evil to grow. Y ya no solamente sea la maldad del mundo, And it's not just the worldly sino que la world, maldad entre dentro de las iglesias. but rather comes in like Y infiltrates como in church. consecuencia, And as a consequence, se activa la rebelión, rebellion gets activated, se activa la desobediencia, disobedience gets activated, principalmente a nuestro Señor. principle against our God. Y esto viene a producir, And this comes to produce, porque ninguna maldición viene sin consecuencia. because no curse comes without cause. Esto viene a producir que la tierra sea afectada. And this will happen that the land Esto will be viene a affected, producir que nuestra descendencia sea afectada. that our descendants are affected. El plan de Satanás no es solamente usted, mamá y papá. The plan of Satan is not just you, mom and El dad. plan de Satanás no solamente son los ancianos The plan of Satan is O not the adultos. elderly or the adults o viejos. or old. Por como usted se sienta mejor, no me diga viejo, Or dígame how you anciano, feel better, dígame don't call adulto. me old, Usted ya call me está viejo. elderly. You're old. No se ofenda. Don't get offended. Es parte de la naturaleza, It is part of del nature, crecimiento, pero es parte de. but it's part of. Pero hay una promesa en Joel But there's a promise in Joel que dice que sobre nuestros jóvenes, that it says upon our children, sobre nuestros ancianos, upon our elderly, van a venir visiones, visions will come, van a venir sueños. dreams will come. Pero no solamente eso, But not only that, hay una promesa de Joel there is a promise in the book of que Joel dice that que says sobre toda carne that upon every será flesh derramado will be el Espíritu de Dios. will be Es poured out the sobre Spirit of God toda carne.
Upon every flesh, Esa the es la Spirit of God will promesa de pour out. Joel. That is the promise. Pero hay otra promesa que dice en el libro de Joel que está produciendo un eco para estos tiempos. But there's another promise that is an Y echo está in en this Joel time. 2. And it's in Joel 2. Y dice And it says que el pueblo de Dios no va a ser avergonzado jamás. that the El people of pueblo God de will not be Dios ashamed. no va a ser That avergonzado. the people of God Aquel won't que be le ashamed. busca le va a encontrar. The people of God won't be ashamed. That's a promise. Aquel que le encuentra le va a encontrar. That thou looks, you will Aquel look que for. clama a él le va a responder. That cries out to God. Aquel que will clama a Dios, find Dios him. va a responder. Those who cried out Hay to God, God will promesa de answer. Dios. There is a promise Que from aunque God. venga tinieblas, venga oscuridad, la luz de Cristo va a resplandecer. That even if darkness Sobre comes, the light aquellos of que le Jesus busquen. will shine. For Pero those who seek for hay him. batallas que tenemos que atravesar. But there's battles that we must cross. El 4 de julio usted ve fireworks, usted ve comida, usted experimenta comida, usted experimenta celebración. 4th of July, you see food, you see fireworks, parades, and you see Pero all these things. representa que la vida de muchos está siendo expuesta para que nosotros disfrutemos de esa celebración. But it represents the life of many who were exposed, so we could celebrate that. Muchas familias han quedado sin esposo o sin esposa o su madre sin hijos Many family members have no husband or father. para que usted y yo disfrutemos del 4 de julio. So you and me could enjoy the 4th of Y no July. solamente And not only that, que estemos en la nación That will be- bendita de parte de Dios, we'll be in this blessed nation porque from esta God. es una nación bendita Because por this is Dios. a nation that God blessed. Quiero repetirlo, esto es una nación bendita por Dios. This is a nation that Y was si hay blessed algo que by nosotros God. como hijos de Dios tenemos que hacer, And if there's something that the es children of God bendecir will nuestra do, nación. will be blessing Es this bendecir nation. la nación de donde Dios te trajo. Bless the No nation where importa tu God brought you. situación migratoria. It doesn't matter your immigration No importa status. cómo estés. It doesn't matter how you Estás are. en una nación bendecida por Dios. You are in a nation that was Y Dios blessed te by trajo a God. esta nación And God brought you to this para nation. ser de bendición. So you could be a blessing. Recibir as well. bendición Receive y blessing ser de and bendición. be a blessing. Y no solamente en lo económico, And not only financially, sino también hablando espiritualmente. but also spiritually. Esta es una nación bendecida, This is a blessed nation. fundada, Founded. está bajo pacto con Dios. Under pact by Todavía God. ese pacto está vigente. And that pact is still El going pacto on. para con Dios está vigente. That pact is Mientras still going haya on. un pueblo que clame, we mientras have the hayan people that hijos de cry Dios out, que oren children that y pray bendigan esta and nación, bless this nation. esta nación está bajo pacto. This nation is under a Esta pact. nación está bajo pacto. This nation is with a Esta pact. nación está bajo pacto. This nation is with a pact. Esta nación está bajo pacto. This nation Y is está bajo under a el pact. pacto con Dios. And it's under the Y pact by Dios no God. va a dejar avergonzada a esta nación. And God will not be leave this nation Romanos ashamed. 10:11 dice, Romans 10:11 says, la Biblia dice así, Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. as the scripture tells us, anyone who Dígale al trusts que in Him will tenga a su never be lado. disgraced. Tell the person next to you, Dios no te va a dejar en vergüenza. He will not leave you in shame. Dios no te va a dejar en vergüenza. God will not leave No you lo in shame. digo yo, I lo don't dice say it. la palabra de Dios. The word of God Y la says palabra de Dios es palabra de Dios. And the word of God Y is the word cuando of Dios God. habla, And when God speaks, todo lo que dice everything that He es says, sí, amén. it is yes and amen. Sí, amén. Yes and Dígale que amen. tengo, sí, amén. Tell the next Sí, person, amén. yes and amen. Yo y mi casa seremos bendecidos. Me and my household Yo will y be mi blessed. casa serviremos al Me Señor. and my household will Yo serve the soy Lord. cabeza. I am a Yo head. estoy por encima. I am above. Yo soy sal de la tierra. I am salt Yo of the soy la earth. luz en medio de las I am the light in the tinieblas. midst Yo of soy darkness. de bendición. I am a blessing. Porque el bendito está conmigo. Because the El blessed one is bendito with está me. sobre The mí. blessed one is El upon me. bendito va delante de mí. The blessed one goes El in front of me. bendito está conmigo. The blessed one Y is si with Él me. está conmigo, And if he is no hay with me, nada en contra de mí. nothing could Y come todo against lo me. que Él ha dicho And everything that se He hará y said se ejecutará. will be Los fulfilled. planes de Dios son de bienestar para conmigo. The plans Y of se God are van good a for me. ejecutar. And it will happen. It will Se come to van a pass. ejecutar. It will come to por pass. encima de lo que diga la noticia. Above all the news por will say. encima de
lo que esté pasando, It doesn't matter por what's encima happening. que la puerta se cierre, Even if the door aunque gets se closed, cierre enfrente de ti, even if it closes in tú front of you, solamente di you only will a la have to hija de say Dios, to the daughter of nada God, ni nadie la va a dejar avergonzada. no one or no Si one will esa be puerta making se ashamed. cerró, And if that door es got porque closed, Dios tiene más adelante. it's because God No has una, something. no dos, No no one, no tres, two, no cuatro, no three, no nor four, cinco, no seis. nor Tiene four, nor five, 7 six. puertas He abiertas has para 7 mí. open doors for you. Pero tenemos que estar conscientes But we must be conscious cuando me paro ante una situación that when I'm in front of a y le situation hablo a la situación, and I speak to that es ante situation, la situación. it is in front of that Pero situation. tengo que estar dispuesta But I must be a willing estar armada, to be with weapons, no solamente para ser protegida not only to be y protected, proteger lo que Dios me da, and protect what God gives me, sino para pelear but also to fight. y pelear por lo que Dios ya dijo que hará. And to fight for what God has already Pero promised. muchas veces en estos tiempos But many times in these times, estamos celebrando y celebrando we're celebrating and celebrating una batalla a battle que sucedió años atrás, that happened years ago. pero no estamos dispuestos But we're not willing no solamente a tomar las armas, not only to take the weapons, sino a desenvainar las armas, but to use a the emitir weapons fuego to go against them para fire, aquello que todavía no se ha cumplido. for those promises that Porque hay have not mucho been yet más que se va a fulfilled. cumplir sobre mi vida, Because you still have sobre mi promises casa, that needs to be put sobre upon mi your house, descendencia upon my y descendants, sobre todo aquello que el Señor ha dicho que yo voy a ser instrumento para Él. and to everything that the Lord Porque has el promised reino that de He will Dios do for sufre me. violencia Because the y kingdom of God violentos suffers la violence. arrebatan y avanzan y conquistan. And the violence conquer Valientes, them. y Dios está convocando a valientes en este día. God is conquering the oh my gosh, Dios está convocando a valientes. the brave ones. God is calling the brave ones to come into a war. Dios está convocando, está haciendo una convocatoria. God is calling and convocation No to the solamente de brave ones. ponerse la armadura Not completa. only so you could put the armor, Porque tenemos la armadura, el casco, el cinto, el escudo, las sandalias. Because we have the whole Tenemos armor, la the espada, head, pero the la espada helmet, la the tenemos sword. como la tengo yo en mi oficina de decoración. but we have the sword like decoration. Esa no es espada en el ámbito natural. That is a spiritual Pero mi weapon. espada en el ámbito espiritual no está en decoración. But the weapon, the Está sword, hacia la ofensiva. the sword must be in the Está hacia la offensive. ofensiva. You need to be in Está offensive. accionante. It is action. Donde quiera que veo algo que no viene de parte de Dios, Whenever I see that comes saco something, la espada I take off y my- le declaro my a la sword, situación, and I declare the le declaro a la situation, adversidad, and I declare the le adversity, declaro la notificación and I declare the negativa. notification. No es con espada ni con ejército, It is not sino es con el weapons, Santo Espíritu but de it's with the Dios, Holy es con el Spirit of God. Espíritu Santo. It is with the Holy Spirit of God. Y vamos a trasladar esta historia del 4 de julio a una historia que todavía está produciendo un eco en el tiempo del hoy y de la hora. And we're going to translate that story of the 4th of July to an echo that is now going on. Y es la historia de Joel, And it's the story of Joel, un hombre o un joven, un niño, un joven, un hombre a young man en el cual se creó en un tiempo difícil, that he raised up in a very harsh time. pero en el cual él nunca descuidó la voz de Dios. He grew up, but he never, he was always attentive to the voice of Había God. una situación catastrófica There was a catastrophic en el situation pueblo de Dios, in the people, with the people of God a consecuencia de la rebelión que tenían para con él, as a consequence of the rebellion that they have de against la God, desobediencia. of disobedience. Pero no solamente esto, sino que había una apatía espiritual. But not only that, but it was like a spiritual apathy. La gente no hacía nada People wouldn't do anything, más que consolarse just like taking care of each other, que los procesos eran así. and that the process were just like that. Jehová Dios, Jehová quita. God gave, God took away. Así muchas veces culpamos a Dios. Jehová dio,
Jehová quita. And many times we blame God like that. God Pero- gave, God takes away. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. But the will of God is great and is good and is perfect. Los planes de Dios son de bienestar y no de calamidad. The plans of God are for good El and deseo not de of Dios es que calamity. tengas una vida en abundancia. We have a El abundant deseo de life. Dios es que prosperes He en desires todo, that you prosper que in tengas everything, salud, that you have health. así como prospera tu alma. As your soul Dios no te prospers. quiere quebrado. God doesn't want you Dios no te broke. quiere destruido. God doesn't want you Dios no te destroyed. quiere enfermo. He doesn't want you Los sick. planes de Dios son de bienestar y no de calamidad. The plans of God are good Pero hay or una not calamity. batalla. But there is a battle. Hay una batalla que conquistar There is a battle that we must conquer. porque hay una victoria que hay Because que there's a celebrar. victory that we need to celebrate. Pero esa victoria representa que nuestras armas nunca las debemos dejar. But that victory represents that our weapons should never be left away. Nunca. Never. Y el Señor me decía, And the Lord will tell me, están siempre a la defensiva, andan con la armadura mía, they're always at the defensive mode, pero always will nunca have weapons. desenvainan la espada correcta. But they never use the right weapon. Y hay que right desenvainar sword. la espada correcta. And we must Diga use al que the right tenga al lado, hay sword. que desenvainar la espada correcta. Tell your neighbor you need to use the right sword. Y en Joel 1 In Joel 1, describe una tierra devastada. it describes an isolated Y land. todos conocemos la historia And we know the story de la langosta. of the locust. Una tierra devastada por langosta. It was a devastated land because of the La locust. oruga comenzaba a devorar. The locust was starting like devouring. Temporadas en el cual la oruga devoraba. The caterpillar would like devour. Y lo que la oruga no devoraba, And what the locust did not el devour, revoltón empezaba a destruir. the great locust started to Lo que destroy. quedaba que la oruga, el saltón And y el what was revoltón left, destruían, The other locust quedaba started algo, eating. quedaban residuos, Like anything that was left quedaban out, cosas ahí tiradas. whatever it was left Que of, the todavía el crumbs. pueblo decía, pero tenemos esto. But the people of God says, oh, but we Pero have venía la this. langosta y lo devoraba. But the locust will come and Y venía devour. afectando generaciones tras generaciones. And it was affecting generation No after había generation. cosechas. It was no harvest. Había lamento en las casas. It was just crying and Había lament. queja en las casas. It was complaining at No home. solamente esto, It was not only en that. consecuencia As a consequence, estaban dando a los niños a la prostitución. they were giving the children to Estaban prostitution. vendiendo a los niños. They were selling the Joel lo children. dice, métase y The book of entre. Joel says, come Coma on, read palabra. it. Eat the word of God. Entre en la historia de nuestro contexto. Enter into the history of our context. Y dice que se vino consecuencia de la rebelión. And that was like a consequence of our rebellion. Pero en medio de todo esto But in the midst of all this, vino la indignación the indignation de esa came. buena, That good indignation. de ese amor de Dios. That love of Y God. Dios activa una promesa And then God activates a y promise. dice And it says que si le buscan, that if you look for que Him, si rasgan sus vestimentas, no solamente sus vestimentas, sino sus corazones, that if they torn their que se heart vistan de garment, silicio. that they torn their garment, Silicio not en only their aquel garment tiempo but their heart. representaba arrepentimiento. It represented repentance. Pero el Señor decía a través del profeta Joel, But the Lord says through the prophet Joel, iglesia, church, no solamente ayunes por ayunar, don't only fast por because you want seguir to una fast, costumbre, just because it's a para custom, quedar bien con una tradición espiritual. like a tradition, like a spiritual Rasga tu tradition. corazón, Like, turn your heart, arrepiéntete, repent que tu yourself. corazón sea That your transformado, heart must be para que transformed. cuando estés con un corazón verdaderamente transformado, So when you have a truly la transformed heart, verdadera luz de Cristo va a resplandecer en ti. the true light of Y Jesus esa will luz va a shine in you. alumbrar a aquellos que necesitan. And that light will shine those that need it. Y hay unas generaciones que nos necesitan en este tiempo. And there are generations that need us in this Estuve time. investigando, I was investigating, introduciéndome a estadísticas, introducing to statistics, a equipos de intercesión. to like Mandé equipment of ciertas intercession. estadísticas I sent certain statistics de lo que está pasando en estos tiempos, of what is going on in these las times. crisis que se están viviendo en los hogares, The crisis that we're living in homes. los problemas que están teniendo nuestros niños y nuestros jóvenes, The problems our children En and los youth people are hogares. living in our homes, en las escuelas, at schools, en los colegios, in schools, en las universidades, in universities. lo que es estadísticas en elementary, Like the statistics that in en elementary, middle school, in middle school, en high school,
in en high las school, universidades, in universities, en los colleges. in college. Las estadísticas son espantosas. Statistics are terrible Estadísticas de drogas, of drugs, de problemas mentales, mental problems, estadísticas de abusos, statistics of abusos abuse en los hogares, within homes. cosas que muchas veces no nos damos cuenta, Things that many of us will porque not even solamente notice. estamos en la noticia del yo, Because we're just focusing de lo on que our yo I, necesito, of what I need, de lo que yo necesito emprender, of what I need to de lo que yo conquer, necesito ganar, of what I need to de lo win, que yo necesito conquistar, of what I need to pero conquer. no profundizamos más allá But we don't go de deeper cuáles son lo que está pasando en nuestras escuelas, of what is going on qué es in lo our que está schools, pasando en nuestros high school, what is going on in qué es our lo que high está schools, pasando en las universidades, what is going on in o our mucho más universities, allá. I'm ¿Qué es lo going que está deeper. pasando dentro de nuestros hogares? what is happening inside our ¿Qué es own lo que homes, está pasando? what is happening, Estadísticas fuertes de abusos de menores. statistics that are like abuse towards minors, Estadísticas fuertes A harsh donde dicen statistics. que uno de los estados más, el tercer estado like de the third abuso state infantil es aquí en la Florida. of child abuse is here in Florida. Estadísticas fuertes. A very harsh Pero usted y statistics. yo lo único que nos interesa es make money, show me the money. But you and me, the only thing that cares is Show quiero me hacer the plata, house. muéstrame la plata. Depende la casa que tengas, dependiendo el trato que te voy a dar. Depends of the house that you have, it depends Show the me tree el that I give carro. you. Muéstrame tu carro. Show me tu situación económica. Muéstrame your ¿Cómo economic andas situation. vestida? ¿Cuántos estiramientos tienes en la cara? How many Botox do you have on the ¿Cuánto house? te has desinflado en el cuerpo? How many like lipos have you Eso done? no es malo. That's not bad. Dios quiere bendecirte. God wants to bless Pero you. el propósito But the para el purpose cual Dios te ha bendecido for what no es God has para blessed ti you. solamente. It's not only for es you. para que su reino avance. It is for the kingdom of God to advance. Muchas veces las armas ofensivas que estamos utilizando Many times the offensive weapons that we're es dentro using, de la iglesia. it is here inside the Y church. donde la palabra de Dios dice And what the word of God que says, las armas de nuestra milicia no son carnales, that the weapons of our, sino espirituales. our battles are not carnal, Espirituales. but are O spiritual. sea que mi batalla So my battle no va a ser contra el prójimo que tengo al lado. is not against the neighbor Mi that is next batalla to es me. contra principados, My battle is against contra principalities, potestades, against authorities, contra los gobernantes. against ¿Cuántos- rulers. ¿Cuántos han orado por el principado del sur de la Florida? How Aquel many que of está you are praying gobernando. for the ruler of the Florida, the one Aquel that que is se está ruling, manifestando the one that is a manifesting través de las ciencias ocultas, through the a occultism, través de la nueva era, to new age, a través de la religiosidad. through religiousness. Esto es lo que se estaba experimentando en la historia de Joel. That's what the story of Joel is talking about. Langostas devorando The locusts eating them up, la buena cosecha. the good harvest. Cuando venía la cosecha, When the harvest will come, venía tristeza para el pueblo de Israel. sadness will come to the people ¿Por of qué? Israel. Why? Es lo mismo que estaba experimentando esta nación antes de firmar, antes de ese 4 de julio de 1776. It's the same thing that this nation was experiencing Injusticias. before signing injustice. Ganaban, trabajaban, ganaban. Y los británicos imponían impuestos The exagerados. same thing, they will work, and the British people will impose taxes. ¿Qué clase de impuestos nos está imponiendo el enemigo a nuestras vidas? What kind of taxes is the enemy imposing in our En lo que lives? trabajamos, ganamos. We work, and win, Pero no vemos realizado but we don't see the el realization cumplimiento of the promise de lo que verdaderamente trae satisfacción a nosotros. of what truly brings satisfaction to our ¿Qué es lo lives. que trae satisfacción a tu vida? What is it that brings satisfaction to your ¿Tener life? más To have more? o ser más de impacto en el reino de Dios? Or be an impactful person in the kingdom of God? Dios está hablando en estos tiempos. God is talking in these times. Dice que el ejército continental con George Washington que lideraba no tenía esa experiencia. It says that the Continental Army did not have that experience for the George Washington Army. No tenía armas profesionales. They didn't have like professional Eran weapons. granjeros y civiles They were farmers and que civil people transformaron sus herramientas de trabajo diario
that they transformed their daily weapons en their armas de daily- combate. in like combat Yo weapons. empecé a ver el documental de George Washington, I started looking at the cuando se documentary le of dio el George primer Washington. grupo de ejércitos. When they gave them the de first soldados. army, the first soldiers. Y cuando él vio aquellos soldados, And when he saw that the soldados soldiers, inexpertos, they had no no experience. tenían experiencia. They did not have experience. Recordé la historia de David en la cueva de Adulán, I remember the story of David in the cave of que allí Adullam. estaban todos los enfermos, There were all the sick estaban people, los endeudados, the people that had debts. estaban los de crisis emocional. There were like emotional Pero crisis ¿saben qué es la people there. importancia But you know what's de lo que important? me habla la historia de David con todo su ejército? Over the story of David Que no se talks about quedaron these en la people. cueva de Adulán, That they did not stay in salieron that de la cave. cueva de Adulán, They came out of that pero Adullam salieron cave. convirtiéndose en los mejores soldados de David. But they came out as the best soldiers of David. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo en este tiempo? What is God telling you in this time? Todos pasamos adversidades y problemas, We all go through adversity and problems at pero times. Dios dice, But God el is saying- problema es que te quedes en el problema. But the problem is that you stayed in the problem. Dile que tenga al lado, tienes your que neighbor, salir de ese problema. You need to get out of that problem. Aunque el problema salga, Even aunque if el the problema problem- siga, aunque even el if the problema problem continúe, stays. tu mente ya no está en el problema. Your mind Tu is not in mente the ya no problem. está cautiva. Your mind Tu is not mente ya no captive. está intimidada. Your Tu mind mente is ya not no está activated. aterrorizada. It's Tu not in forma fear. de pensar ya no es esclava. Your way Tú of thinking sabes is que not aunque el slave. problema esté, You know that even though the tú problem eres is there, libre. you are free. Y con las armas correctas And with the right vas a weapons, enfrentar ese problema. you will confront that problem. Y con la ayuda del Espíritu Santo. And with the help of the Holy Spirit. Dice en Joel 3:10, Joel 3:10 says, un ejército que modificó toda su forma de agricultura. Habían sido instruidos y enseñados y probablemente obligados solo a sembrar, 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 sembrar. it was an army that modified the way Producir, that they were producir, thinking. producir, They were producir, just producir, like producir. sowing and sowing and sowing. Su mentalidad estaba producir, 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 Their producir, mentality producir, was producir. just produce, 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 Hay produce. pastores que tengo que trabajar. Hay pastores que tengo que trabajar. Hay pastores que tengo que... que usted sabe que aquí nada es gratis. Ay, pastor, I gotta work. Ay, pastor, I gotta work. You know that nothing is free here. Show me the money. Muéstrame la plata. If you show me the money, I'm going to the church. Ay, tú muéstrame la plata y ve a la iglesia. Muchas veces la mentalidad que opera en base de una agenda del infierno. That's the mentality that operates in a vase of an agenda If you from got hell. money in the bank, you're happy. Si tú tienes dinero en el banco, tú eres feliz. If you have money in the bank, you're happy. If you got money, you're excited. Si tienes plata, estás bien emocionado. Pero si no hay dinero, But if you're broke, y si no hay en el banco, if there's nothing in the si bank, no hay en la cartera, if there's nothing in the wallet, ¿cómo estás? how are you? Este pueblo no solamente era que no tenía, sí tenía, And these people, it's not that they did not have, they had. pero no le pertenecía. But it did not belong to them. A los nativos de los Estados Unidos de Norteamérica o los que vinieron a los Estados Unidos de Norteamérica tenían, pero no les pertenecía. To the Native American people, they had, but they did not belong to them. The land. Eran parte de la nación que fluye la leche y la miel, They were part of the nation that flows milk and honey. de muchas tierras. In a lot of lands, Para ese entonces, pues, no eran Estados Unidos de Norteamérica. Le for that time, pertenecía a it los wasn't like United británicos. States. It was like Pero for the no British colony. disfrutaban de todo lo que sembraban. But they did not enjoy everything that they No saw. lo disfrutaban. They did not enjoy Porque them. era entregado a los británicos. Because it was given to the British people. De tantos impuestos, yo leí que hasta el impuesto del té, They had so many taxes. I read like Impuesto even the del tea café. taxes, coffee bendito taxes. sea Dios que ese 4 de julio aconteció, que ahora no tenemos que pagar impuesto de café. Bless the Lord that we don't have to pay taxes for coffee. Denle un fuerte aplauso al Give Señor. it a hand clap for the Lord. 13 colonias se unieron. 13 colonies gathered together. Se unieron las 13 colonias. The las 13 cuales colonies gathered together. se unieron para pelear. They got together to fight. Conociendo la historia de Francia, Knowing the story of France, yo por eso iba con Francia ayer. I was with France yesterday.
Porque fue Francia el que apoyó a los Estados Unidos de Norteamérica para pelear y obtener la victoria. Because France supported United States to obtain the victory Y against yo decía, British. solo por conocer esa historia yo voy con Francia. And just because I know that story, I'm going with France. Si no, mire la Estatua de la Libertad. If not, look at the Statue of Un Liberty. regalo de parte de Francia, It was a gift from France. ¿verdad? Entonces, pensar que se unieron So thinking that they got together, they para united, poder obtener la independencia. so they could obtain the independence. Pero esa unión representó But that unity represented no solamente estar unidos en pensamiento, not only being united in palabras. thoughts, in words, sino en acción. but in actions. Diga al que tenga al lado, tenés que estar unida Tell the person next to you, you al have to be Padre, al Hijo y united, al Espíritu Santo, Father, Son, and the Holy Spirit, no solamente en pensamiento, not only thoughts, en palabras, in words, sino que en acción. but also in actions. Porque la fe sin obras, Because the faith without es works muerta. is dead. diga al que tenga al lado, la fe sin obras. Tell the person the faith without Es works, muerta. it is dead. Y esto no solo es palabras, It is not just estamos words. en un tiempo We are in a time de accionar. of action. Hay un alto índice de divorcios en el sur de la Florida. There's a high rate of divorces here in the South Florida. Hay alto índice de problemas high de rate. abuso en los hogares en el sur de la Florida. A high rate of abuse here in South Florida. Tengo un mes I have a month estar introduciéndome en las estadísticas de lo que está pasando en nuestra niñez y en nuestra juventud. to be like looking what's going on in the Y universities and todo our me youth. llevó And I received everything. que los problemas comenzaron dentro de casa. That the problem started at home. Por uno o por otro o por muchos factores. For one, for two, or for many Pero hay un factors. gran porcentaje But it was a higher que los percentage problemas comenzaron en casa. that the problem started at Satanás home. quiere ver matrimonios destruidos. Satan wants to see like marriage Satanás quiere ver destroyed, familias destruidas. families destroyed. Si él destruye el matrimonio, If he destroyed the va a marriage, destruir a los hijos. he will destroy the Y si él children. destruye a los hijos, And then if he va destroy a the destruir a children, las familias. he will destroy the families. Si él destruye a las familias, If he destroy the families, va a dejar sin testimonio a la iglesia. he will live without Y si testimony in deja the sin church. testimonio a la iglesia, And if he leaves the church without testimony, el pueblo perece. the people will perish. El mundo perece. The world will perish. Cuando Estados Unidos estornuda, When United States sneeze, al mundo entero le da gripe, le da fiebre y le da todo. the whole world will have like a flu, a Quiéralo o cold, no, everything. Want it or reconozca. not, you need to recognize Esta es that. una nación que influye a las naciones del mundo entero. This is a nation that Esta es influences una gran worldwide. nación. This is a great nation. Esta es una gran nación. This is a great nation. Pero Joel, al ver tanta, But Joel was looking so much, tanta pasividad, so much passivity, tanto conformismo, so much conformity, tanta queja, so much like Tanto complaining, egoísmo. of selfishness. Joel, de parte de Dios, Joel, from God, yo miro la gracia de Dios I see en the grace of todo God y para todo. in everything and for Desde everything. el Génesis hasta el Apocalipsis, From Genesis to la gracia de Revelation, Dios se ve manifiesta. the grace of God you will see Que por manifested. mucho que el pueblo le dé la espalda, It doesn't matter how many times the people que por mucho backslid. que el pueblo solo vea sus manos, And it doesn't matter how the people like behaves against God. nuestro Dios es lento para la ira Our Lord, it's slow y for grande en wrath and misericordia. great in mercy. Nuestro Dios es lento para la ira Our God is slow y grande en for wrath and misericordia. great in mercy. Ensancha su misericordia. He's great in mercy. Y el Señor dice, And the si hay Lord un says, pueblo que se humilla And there's a people that humble bajo mi themselves poderosa mano, under my powerful hand, se arrepiente de sus malos caminos, repents of their wicked ways, se aparta de sus malos caminos, depart from their no wicked solamente ways, se arrepiente, not only repents, sino que se aparta. but departs from. Dice, mis ojos estarán abiertos, mis oídos estarán atentos My eyes will be open and my ears al will be clamor de mi attentive pueblo. to the cry of my people. Así lo dice Segunda de Crónicas 7:14. That's what 2 Chronicles Pero necesita un 2:14 says. ejército, Dios, But God needs an army, no de hombres y de mujeres preparados, not a man of women that are prepared. porque Él no llama solo a preparados. Because He doesn't call the prepared ones. Él prepara a aquellos que llama. He prepared the ones that He calls. Diga el que tenga Dios prepara a aquellos que llama. God prepares those that He calls. George Washington convocó a un ejército para que apoyara
a lo que ya se había firmado y que tenían el derecho y la legalidad de pelear por la independencia de esta nación. George Washington called an army so they could fight for that there was Como already todos signed. o muchos sabemos, o si alguno no sabe, pues conozco un poquito de la historia. And as many Después of us know. se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. And if you don't know the story, George Washington was the first president of the United Pero le States of costó America. mucho, But it was very hard for him to get to mucha there. sangre, A lot of blood, muchas batallas, a lot of battles, muchos desvelos, a lot of nights muchas without sleeping, incertidumbres, a lot of mucho tiempo estar fuera de uncertainty, casa, being outside home, mucho tiempo estarse desconectando. a lot of times being Pastora, la disconnected. llamé, no me contestó, estoy conectada con el cielo. Pastor, I Pastora, called le you. mandé un mensaje, no me respondió, estoy conectada con el I sent you a cielo. message and you didn't Si estoy respond. I muy was connected conectada with con la heaven. tierra, If we're me voy a connected with desconectar del cielo. If we're Y connected with necesito her, I'm estar gonna más disconnect. conectada con el cielo I need to be para que se connected te with pueda heaven. dar la respuesta aquí en la tierra de lo que necesitas del cielo y no de la tierra. So I could give you an answer from heaven what you need here En on estos earth. tiempos tenemos que ser como el profeta Joel, In these times we need to be like uno de Prophet los Joel, profetas menores del Antiguo one of the minor Testamento, prophets of the Old pero Testament. que dio una de las profecías que más se ha estado cumpliendo en estos But gave one tiempos. of the prophecies that you see that is fulfilling right now in these times. Y ese profeta And that prophet anunció una devastación en la tierra. announced a devastation here on earth. Pero ese profeta de parte de Dios But that prophet from God, anunció la solución, Announced no also the solamente solution. para aquellos tiempos, not for those times, sino para los tiempos de ahora. but also for these times. Ese profeta está llamando a las armas, That prophet is calling a the hombres y a weapons mujeres, to men and a women, niños, children, adolescentes, adolescents, adultos, adults. cualquiera la edad que tú tengas. It doesn't matter the age Ese that you have. profeta That prophet está retumbando su profecía y su convocatoria en este tiempo. is resounding his Y prophetic esa word profecía into y the esa convocation. convocatoria And that dice prophecy, así, that convocation says like this. Joel 3:10. Joel 3:10. Forjen espadas con los asadones y hagan lanzas con las hoces. Diga al débil, soy fuerte. Hammer your plowshares into swords and your pruning hooks into spears. Train even the weakling to be warriors. ¿Qué dice la palabra? What does the word of God say? Has estado utilizando herramientas solo para sembrar, You only using weapons to sow, pero necesitas herramientas para pelear. but you need weapons to fight. Hay un tiempo para todo. There's a time for Hay everything. un tiempo de esperar pacientemente. There is a time to wait Pero hay un patiently. tiempo de tomar la palabra, But there's a time to take the tomar el word, escudo de la fe to take the shield of y faith, sacar la espada and to take y out your sword pelear and fight por lo que Dios me ha prometido. for what God has promised Pero no to you. solamente para el beneficio mío como Carla, But it's not only for my benefit sino para as el Carla, beneficio but for the benefit de un pueblo que está siendo destruido. of a people that has been destroyed. Niños están siendo destruidos. Children have been destroyed. El conocimiento de la verdad está siendo destruido en la mentalidad de nuestros niños. The knowledge of the truth has been Se destroyed les for our está children. cambiando su verdadera identidad. The true identity has been Ya no changing. solamente creen que si es niño o es niña, hay una confusión en cuanto a eso. That they don't know if they're a man or a Si no hay children, a una boy or girl. confusión, hay una agenda del infierno But it's a confusion, que an les evil está haciendo agenda creer que es un animal o que es una cosa. that are making them believe Pero that they're esa no es la not or they're a verdadera thing. identidad de But that nuestros is not the niños. true identity of our Jóvenes children. Young people que están siendo atados a la pornografía, that have been bound to que están pornography, siendo atados al abuso, that have been bound a la to abuse, to prostitución, prostitution, niñas, little girls, adolescentes, adolescents, varoncitos like little que se están adolescent men prostituyendo a través de las redes that have been prostituting through que están enviando fotos social media, desnudas that's sending like para naked que se les pictures mande dinero. so they can send money to Eso es them. lo que está pasando en nuestra That is juventud. what's happening in our Nuestra youth. juventud que está teniendo problemas mentales, Our youth is having que mental están siendo problems llevados a psicólogos y psiquiatras, that have been taken to donde se les psychologists and están psychiatrists implementando medicamentos. where they're giving them Pero mamá y medication. papá, But mother el and mejor father, medicamento se llama la palabra de Dios. the best medication is the La word of medicina God. sí funciona, Medication does pero hay work, una mejor medicina del cielo. but the best Y la medication is promesa the de one Dios from heaven. dice And the promise of que Él God hará says descender su medicina that He will y esa descend His medicina medication, producirá sanidad and that medicine will sobre produce todo healing valle de huesos secos, upon all the donde está la valley of medicina the de dry Dios, bones, donde the está el medication of conocimiento God, de the Dios. knowledge of God. Se produce libertad.
produces Pero las freedom. armas tenemos que ganarlas con armas espirituales y no carnales. But those battles we need to win Hay it with uno like que ya spiritual está weapons. vencido. He is already defeated. Satanás ya está vencido. Satan is already Satanás defeated. ya está vencido. Satan is already Diablo, defeated. estás vencido. The devil is Jesucristo defeated. te venció. Jesus En la Christ cruz conquered del you. Calvario. In the cross of En la Calvary. cruz del In the Calvario. cross of Calvary. Te desarmó. He already Te dethroned desarmó. you. He dethroned you. Te desarmó. He dethroned Mira el you. que tenga al lado, dígale. Tell the person Con next to you, indignación santa. with its holy indignation. Yo digo al débil. I said to the weak Fuerte one, soy. I am Yo strong. digo al débil. Tell the weak one, Fuerte soy. I am Yo strong. digo al débil. I tell the weak one, Fuerte soy. I am strong. Y entiendo And I understand que no es con armas carnales. that it's not with carnal weapons. Dejemos de estar combatiendo dentro de una iglesia. Stop stopping ¿Por inside quién the church. tiene la mejor denominación? Oh, because he has a ¿Por best quién tiene el denomination. mejor traje profético, apostólico o pastoral? Because he has the best pastoral and prophetic dress. Aquí hay que remangarse la toalla You need to get the towel y despojarse and release y yourself from everything. rendir nuestras coronas And give our crowns. y decirle al Señor, heme aquí, como le dijo Samuel, And tell Lord, I'm heme aquí, here. Señor, Here I am, Lord. estoy dispuesta I am willing a desenvainar espada to take off my y a weapon, my penetrar sword. correctamente donde tenga que penetrar esa espada. And to penetrate that sword wherever Y I la need to Biblia penetrate dice it. And the Bible says Que no es contra carne y sangre. that it's not against flesh and blood. George Washington lideró, fue el general George Washington was the de general las 13 colonias. of the 13 first colonies. Lo asignaron como el general He got assigned as y the tenía que general. combatir contra carne y sangre. He needed to combat and Pero fight pueblo against de flesh and Dios. blood. But the people of God, ¿Cuántos fireworks estamos tirando día tras día? how many fuegos artificiales are we throwing Porque day to aquí en la day? tierra hay Because uno que here se on earth, salva. There's one that gets saved. Dice que cuando hay uno que se salva aquí en la tierra, It says that when one cuando gets hay uno saved, que proclama, que abre su boca, the one that proclaims and opens his que mouth Jesús es el Señor, that Jesus is y the Lord, reconoce en su corazón que Dios Padre le levantó de los muertos, and recognizes that Jesus, Dice the que Son, esa raised him from the persona dead, se that registra su nombre en el libro de la vida. his name is registered in the book of De life. muerte pasa vida, From death goes to de life, maldición a bendición. from curse to bless. Pero dice la Biblia, mi Biblia lo dice, mi Biblia, la que yo leo, me dice But my Bible, the one that I read, says que cuando eso pasa y cuando eso acontece, that when that happens, hay fiesta en los cielos. there's a party in Hay heaven. fiesta en los cielos cuando hay uno que se arrepiente. There's a celebration in ¿Sabe heaven cuál when es la one fiesta de repents. los cielos? You know La what's the party fiesta of de los heaven? fireworks. The party La of fiesta the que sabe fuegos que como dicen artificiales. los ángeles, aquí se le saltan las venas. The party that the angel says, the Se le infla el fires estómago. are, and like the Dicen stomach que el gets full. estadio de Boston, eso, no me equivoco, ¿qué estadio es el que está diseñado para que cuando hayan gritos eso se resienta 4D, 4D, 4D? There's a stadium, I don't remember, I think El the one in estadio Boston, Boston. that when you scream, it goes like 4D, the sound. El estadio de Boston es qué It is estadio the es? Boston Stadium, Está diseñado Kansas. del Kansas. Pues yo no sé, uno de esos. One of those stadiums that it's actually built Aquí that en when los you Estados scream, Unidos it's here in the United States. dice que cuando empiezan a It says that when you start, dice que se siente toda la vibración. It se says that siente you aquello can feel the bonito, vibration. pastora. you do feel the vibration. Estaban haciendo el remo. And they doing like the Remo thing. Va que sé, estoy aprendiendo. You know, you've seen it. Y dice I'm que cuando learning. hacían And when they're going like, ¿cómo es? Hágalo así. come on, do it. ¿Cuántos están dispuestos? Una entrada, $40,000. They're 20,000. willing to pay $40,000, $20,000. Una entrada que me tiene en vigilia intercediendo. Que baje el precio, que baje el precio, que baje el precio, que baje el rabacando. It was a ticket that had me interceding. Let the price down, let the price down, let the price down. And I'm like here interceding. Haciendo llamadas, contacto número 1. I'm calling a contact, Contacto contact número number dos. 1, contact number 2. ¿Cuántos apasionados hay así por un alma? How many like are passion like that for a soul?
Estamos en el mejor equipo, We are in the best team. en equipo del vencedor. We are in the team of the conqueror Por one. eso yo le titulé Vencer o Vencer. That's what I gave the title to my call, to my preaching, to win or to Vencer win. o vencer. To win or to win. Yo visité una prisión. Y ahí todo el mundo es cristiano. I visited a prison and everybody there was Todos Christian. nos hacemos espirituales. We all become Yo le spiritual. prometo a Dios I introduce God. le prometo a Dios I promise to God. que le voy a servir si Dios me saca. I will serve him if he gets me out of jail. Lo que se dice, se escucha ahí, lo que se dice. What you could hear there and what they say, La verdad que cualquiera se convierte. truly everybody would like convert. Amados, hay muchos que están en prisiones de hiel de amargura, Beloved, there's a lot of people that are like in prison of bitterness. que necesitan a alguien That they need que someone pelee la buena batalla de la fe por ellos. that will fight the good battle for them. Hay jóvenes, There are young people. me ha tocado ministrar joven que dicen, pastora, no puedo I have ministered people that are dejar young la people marihuana. that say, I cannot leave marijuana. Estoy batallando con la marihuana. I am battling with marijuana. He querido soltarla y no puedo. I have been trying to let it go, but I just can't. Corro a ellas I go and do it again porque siento que no puedo vivir because I feel like I cannot leave sin la marihuana. without weed. Y vienen a la iglesia And they do come to church y la hacen parte de. and they make it part of. Ya no solo es el ayuno, It's not only fasting, no solamente es la palabra, it's not the word, no solamente es venir los domingos o los viernes a la iglesia, it's not only coming Sundays or Friday to church, no solamente es ir al grupo, it's not only going to the el group. que corresponda o lunes o martes o miércoles o jueves, The one that you have assigned Monday, Tuesday, Wednesday, también que tienen la práctica de la marihuana. but also they have marijuana. No practice. solamente las disciplinas cristianas, Not only like the Christian sino una part of it, disciplina en base de una atadura. but it also like a discipline towards like Yo te something hablo that's de un Dios holy. vivo. I'm talking about a living Apocalipsis God. dice, Revelation tomen, says- dice Joel 3:10, forjen espada Joel 3 says, con los "Hammer your-" asadones y hagan lanzas con las hoces, It says, hammer your plowshares into the herramientas de swords. siembra. Those are like weapons to sow. Son herramientas para sembrar. Those are like weapons to sow. Se habían acostumbrado solamente a utilizar las herramientas de siembra. They were used to just getting those weapons. No había Forgers. forjadores en esos tiempos. They did not have forgers. No había gente They did not have people que pudiera hacer espadas. that were able to make Estaba en swords. crisis They were in crisis. el pueblo de Dios. The people of God. Aquellos sobre el cual había una promesa de parte de Dios, Those that they had a promise from God. en el cual se les había dicho That they has que no told iban a them ser avergonzados jamás. that they will not be ashamed anymore. Aquel en el cual Dios había prometido Those that God promised. que todo lo que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta habían devorado, Everything that the locusts, the great locusts, and the other locusts that have devoured, pero no habían instrumentos de guerra. but they did not have weapons of war. Tenemos que tener instrumentos de guerra en casa. We need to have spiritual weapons at home. ¿Cuáles son tus instrumentos? ¿Solo de siembra o hay instrumentos de guerra? What do you have? Like what kind of instruments that you have, the weapons? ¿Cuántos conocemos del instrumento de guerra? La palabra de Dios. You know like what are weapons of war? The word of La God. palabra de Dios no solamente tiene que estar grabada en tu mente y en tu corazón, The word of God not only could be in your head and in your sino que heart, continuamente tiene que estar siendo escuchada. but continually must be Eso listened. significa que tiene que estar siendo afilada. That means that you have to sharpen that word. El Señor le dijo al guerrero de guerreros, a Josué, God told the word of warriors to Joseph que no se aparte de tu boca. Josué 1:8 lo dice, que no se aparte de tu boca. do not depart it from your mouth. El Señor no le dijo que no se aparte de tu mano la espada The Lord did not tell them, do o not la depart it from your hand. lanza. Do not depart it from your hand. El Señor le dijo a Josué,
The Lord told Joshua, que no se aparte de tu boca mi palabra, mi ley, do not let my word depart from your mouth, ni a my la law, derecha ni a la izquierda, to the left or to the right. porque solamente así vas a tener éxito. Because only like that you will have Pero a mire qué victory. tremendo. But look how wonderful. La palabra donde tiene que estar. Where does the word needs to be Diga el que at? tenga al lado. Tell your neighbor. La espada espiritual. The spiritual weapon. Diga el que tenga al Sword. lado. ¿Dónde está la espada espiritual? Where is your spiritual sword? Dígale. Where is your spiritual sword? ¿La estás usando correctamente? Are you using it correctly? Porque Pedro vino y le mochó la oreja. Si están muchos con la espada de Dios. Because you know Peter came and cut the Mochando ear. oreja, cabeza, And that's a lot of people, like they just cut in ears, like heads. todo. Dios dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. But the Lord says the weapon of Nuestra our lucha no es contra carne y war are sangre. not carnal. Y aquí, ¿por qué quiero tanto meterme en esta porción de detenerme de las armas espirituales? And I want to like ¿Qué coin otra this de las armas portion. espirituales? El ayuno. Diga el que tenga al lado, ¿cuántas veces What other ayunas? spiritual weapons? The fasting. How many times do you Y si fast? ayunas, lo ayunas para verte delgadita. And then if you fast so you can look Porque ahora good. los ayunos, voy a hacer un ayuno de 40 días. I'm going to do a fasting of 40 days. Ah, sí. Oh, Ajá. yeah? Pero ¿cuál es el propósito del ayuno? But what's the purpose of that ¿Cuál es el fasting? propósito? What is the purpose? Golpearte el pecho que estás ayunando. Hit yourself and say, oh, I'm fasting. Pero no se está cumpliendo. Apocalipsis 12:11. But Revelations 12:2 is not fulfilling your life. El profeta Joel les dijo, The prophet Joel says, rasguen sus corazones, no sus vestimentas. torn your hearts, not your clothes. ¿Por qué decía vestimenta? What does it say clothing? Por el silicio que se ponía. Because of what they Unas were wearing. vestimentas ásperas. It was like a rough clothing that they Y used eso to wear. representaba arrepentimiento. And those type of clothing represent repentance. Pero el profeta, yo digo Dios hablando a través del profeta decía, But God dicen talking through the prophet que said, se arrepiente they say that they repent en medio de la alabanza, in the midst of the praise, en medio de la noche de adoración, in the midst of like the en night medio of del grupo prayer, pequeño saludable, in the GPS en medio group, de un servicio, la predicación, in the service, in the en medio de preaching, un llamado al in the altar. midst of a call in the altar, Pero sus corazones todavía no están but their hearts are arrepentidos. not repented. Y un corazón arrepentido se produce un corazón transformado. And when you have a repentant heart, you will have Y un corazón transformado, a transformed heart. hay evidencia And when you have a transformed heart, En you el will have exterior. evidence que hay un Dios que salva, que liberta y que transforma. you will have a transformed heart, and you will have a sign that you have a God that transforms and heals. No solamente digamos vamos a pelear con las armas, Not only we're gonna fight with the weapons, sino que la mayor arma de destrucción but the greatest weapon of destruction ya se nos fue dada, la que nos da la autoridad y el poder. was already given to us, the one that gives us authority and power. Es la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. It's the blood that was shed in the Calvary. Por la sangre de Jesús, By the blood of Jesus, tú tienes autoridad, you have authority, tú tienes poder. you have power. Pero hay algo que dice que se vence al enemigo. But there is something that it says that Y conquers lo the dice enemy. Apocalipsis 12:11. And Revelation 12:11 says, Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero and they have y por el testimonio que dieron. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. And they have defeated him by the blood of the Lamb and by their testimony, and they did not love their lives so much that they were afraid to die. Con todo respeto, With all due respect, no es que ya lo haya alcanzado todo, it's not that I reach at all, pero avanzo y prosigo. but I advance and I proceed. De nada me sirve dar testimonio acá si en casa no lo estoy dando. It's not worth it to give testimony here if I'm not doing it at home. Una de las cosas que repito y repito como Saulo exclamaba, que llegó a convertirse en un Pablo. One of the things that I repeat and repeat, like Saul cried out, that he became a Paul. Momento de depresión aguda, profunda, It was a moment of like deep depression, crisis emocional,
emotional crisis mental, mental crisis, crisis de adicciones, addiction crisis, crisis en el matrimonio, crisis in the crisis marriage, de identidad. identity crisis. Estaba en lo más profundo del lodo cenagoso, I was in the deepest part of pero escuché a of my Dios soul, but I heard God y vi su luz. and I saw His light, Y eso me transformaron, and that transformed me. no solamente en una hija de Dios, Not only in a daughter of God, sino de una militante de Dios. but a warrior of God. Si yo conocía un Dios vivo, If I know I live in God, si yo conocía un Dios que transforma if I met a God that y lo pudo transforms, hacer conmigo, and He was able to do it to me, yo sé que lo puede hacer con la persona que está más cerca de mí. I know that He could do it with the person that is closest No es to porque me. yo lo digo, porque di toda la gloria para Dios. It's not because I say it, no, all the glory is Pero to desde God. que llegué a casa, But since I came home, aquel hombre that man, ateo, he was an atheist, indiferente a todo lo de Dios, indifferent to everything from God, arrogante, arrogant, orgulloso, prideful. desgraciado. Dígalo, sin miedo. Desgraciado, I don't Eso know. era sin Cristo. That was without Christ. Laurita no era nada. ¿Qué pasa, el desgraciado? You know that show, Laurita? Let the disgraced person come. Empecé a verlo no con los ojos míos, sino con los ojos de Dios. I started looking not with my own eyes, but with Jesus' Y empecé a eyes. declarar: And I started declaring, si yo fui posible para ti, Cristo, if I was possible for you, Él es Jesus, posible también para ti. He is also possible for you as Pero Él well. tiene que ver a Cristo aquí en casa. But He needs to see Jesus here Él at home. tiene que ver a Dios en casa. But He needs to see God here Él at tiene home. que experimentar a Dios en casa. But He needs to experience No God here podía at home. llevarlo a la iglesia. I could not take Him to church. Me lo prohibía. He prohibited me. Determinantemente me dijo: He determinedly told me, no me invites a ninguna iglesia, do not invite me to porque any no church voy a ir. because I won't go. No sabes que yo Don't you know that I vaya a una iglesia, de que vaya a una iglesia, won't go to church? esa iglesia se cae. If I go to a church, that church fails. ¿Saben qué? You know what? Meses Month orando, praying. y comprendí que el que ora, And I understood that who diga el que prays. tenga al lado, ¿tú oras? Tell the person next to you, do you pray? El que ora muere. The one that prays died. Se me había enseñado que el que ora más poder y autoridad tiene. Y sí, así es. It was taught to me that the one that prays has more authority and more Pero el power. poder y la autoridad de Dios es de Cristo. But the power and authority is from God. It's from Christ. El que más ora más muere. The person that prays the most is the one that dies the most. Y dice Apocalipsis 12 And Revelation 12 says, que dice que y por el testimonio que dieron, and because of the testimony that y they no gave, amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. and they did not love their lives so much that they were not afraid to die. Cuando uno muere, When we die, uno deja de tener la razón. you stop having the reason. Uno deja de ser la víctima. You stop being the victim. Si tú oras, tú mueres. If you pray, you die. Y tú dejas de ser la víctima. And you stop being the Y victim. comprendes algo importante en Cristo Jesús. And you understand something important in Jesus Christ. Todas las cosas que a mí acontezcan, Everything that happens to me, todas van a ayudar para bien. all of them will work for good. Todas van a ayudar para bien. All of those will work Así for tú me better. desees un mal, Even if you desire something mi bad to lucha no es me, contra ti, my fight is sino not que es lo against que you. opera en ti. But whatever is Por operating lo in tanto you, entiendo because therefore I que nada understand lo que me venga a maldecir, nothing that comes and me va a curse me maldecir. will curse me. porque estoy bajo la bendición Because I am under a del blessing Todopoderoso. of the Estoy Almighty. bajo la poderosa mano de Dios. I am under the powerful hand of Estoy God. bajo el pacto de protección de Dios. I am under the pact of Y la protection from promesa de God. Dios dice And the promise of God que says ninguna arma forjada contra mí prosperará.
That no weapon formed against me Entiendo shall y prosper. comprendo I understand que and no I es comprehend contra mí, that it's not against me, sino que es lo que opera en mí. but it's the one that Y lo operates que el in me. enemigo siempre va a querer And what the enemy always want to es do, que sea opacado el Espíritu de Dios en mí, and it will be sea diminished the Spirit of contristado el God, Espíritu de Dios en mí, that it will be quenched the por Spirit lo of que God yo in me me, enoje, because por I lo get que yo mad, me resienta, because I get por lo que yo me resentment, frustre, because I get por lo que frustrated, yo me amargo. because I get Pero he bitter. aprendido con el Señor But I have learned with the Lord que Dios está conmigo. that God is Y with cuando hay me. alguien que se levanta contra mí, And when somebody goes ¿sabe qué against me, declaro? you know what I declare? Reclamo a esta persona para Cristo. I claim that person Reclamo for a esta Jesus. persona I claim para that person for Cristo. Jesus. Este te necesita. He needs Necesita you. salvación. He needs salvation. Necesita He liberación. needs deliverance. Está en una hiel de amargura. He Está is en in una bitterness. prisión de frustración. He's in prison of Está en una frustration. prisión de ira, de enojo. He's in an anger Te prison. necesita, He needs you. necesita libertador, He needs a está deliverer. cargado, He's está charged. cansado, He's tired. está fatigado, He's te tired, weary. necesita, He needs you. te necesita, He needs te you. necesita, He needs you. porque tengo la convicción y la seguridad Because I have the que conviction mi and the lucha no es security contra carne ni sangre. that my weapon is not against flesh and Y la blood, espada tiene que ser ejecutada al blanco, and that the sword must be executed No to contra the personas. target, not against people, sino contra aquello que opera, but rather against that operates, afectando la mente de las personas. affecting the mind of the people.